Bueno, entonces bienvenidos a el segundo curso del diplomado. Este curso se llama Aprendizaje de las Matemáticas de Primaria. Entonces, esta es la semana uno. Cuando ustedes ingresan a la semana uno, lo primero que van a encontrar es la bienvenida. Siempre que se inicia un curso, pues al igual que el pasado, está la bienvenida. Entonces tienen dos videos, uno de bienvenida, uno de introducción, la presentación al curso y las recomendaciones para el éxito de este. El contenido de esta semana es el aprendizaje del número natural y de los sistemas de numeración. Entonces, en esta semana abordaron dos aspectos relacionados con el aprendizaje del número natural. Uno son las dificultades a las que se enfrentan los escolares y el otro son las habilidades que desarrollaron a lo largo de la etapa de primaria. Esta semana está dividida en 5 partes. La primera parte es el sentido numérico y número natural. Luego encontramos aprendizaje de los números naturales. El tercero es errores y dificultades en el aprendizaje del número natural. El siguiente es aprendizaje del sistema decimal de numeración y por último, los errores y dificultades en el aprendizaje del sistema decimal de numeración. Al igual que el curso pasado, voy a ir abriendo y explicando cada uno de los mapas conceptuales de cada una de las secciones para que ustedes pues me puedan hacer las preguntas pues de cada sección. ¿Listo? Entonces voy a abrir el primer mapa conceptual de esta primera sección que nos habla del sentido numérico. Listo. Bueno, entonces el objetivo de esta sección es describir el sentido numérico e identificar las habilidades del sentido numérico y propias del número natural. Cuando hablamos de que un estudiante no tiene el sentido numérico, entonces es cuando el estudiante conoce rutinas básicas para realizar operaciones aritméticas y el estudiante tiene carencias en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado que tenemos chicos que desarrollan muy bien, por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación. Por ejemplo, no sé, hacen bien la multiplicación de 2.750 por 4, ¿cierto? El algoritmo lo hacen bien, el procedimiento lo hacen bien, pero si estos mismos datos se los ponemos en un contexto, ya no lo pueden solucionar, ¿cierto? Si les decimos, si el pasaje de Transmilenio está a 2.750 y María va 4 días a la semana, en total, ¿cuánto debe pagar María? Entonces, ya cuando hay un contexto, cuando tenemos que interpretar, cuando tenemos que comprender el enunciado, pues ya no lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir, pues, que nuestro estudiante carece del sentido numérico. Nos definen el sentido numérico como un conjunto de habilidades que le permite al estudiante utilizar los números de manera flexible. Entonces, el estudiante puede intuir sobre las relaciones entre ellos y tener dominio de la aritmética mental. Tenemos un listado de esas habilidades y esas capacidades que componen al sentido numérico. Entonces, si vemos el listado es extenso, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos la primera capacidad que es comprender los distintos significados de los números, conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas. Hay uno acá importante que me gustaría mencionarlo, que siento que es como el más apropiado para el sentido numérico, y es que el estudiante inventa procesos novedosos o algoritmos distintos a los usuales para realizar operaciones aritméticas. Nos hemos encontrado a estudiantes que nos dicen, profe, yo lo resolví por este lado, ¿cierto? O me fui por este lado. ¿Me quedó bien? Sí, la parte matemática lo hizo bien, inventó un nuevo procedimiento, ¿cierto? Lo hizo de una manera tal vez diferente y pues de esa manera nos damos cuenta que el estudiante tiene un sentido numérico pues desarrollado, ¿cierto? Bueno, esta lista, aunque es extensa,
no es estática. Esta lista se desarrolla con actividades en el campo numérico, en la que los números se exploran, se relacionan y se usan en diferentes contextos. Bueno, en los primeros años, los estudiantes aprenden a reconocer relaciones entre elementos individuales y grupos de elementos, comprenden la equivalencia de representaciones, establecen relaciones de orden entre grupos de objetos y cantidades, comprenden qué significa aumentar o disminuir el número de objetos en un grupo, hacen varias descomposiciones de un número. En cursos más avanzados, pues ya hay maneras más eficientes de encontrar la solución a esos problemas con operaciones, pues que a veces encontramos. ¿Listo? Entonces, esta es la primera sección, pues como ya lo dije anteriormente, nos hablaba del sentido numérico. No sé si tenemos dudas o inquietudes de algo en específico o de alguna actividad. Voy a leer por acá el chat. Yolanda dice, muy importante la descomposición numérica para la resolución de problemas. Sí, señora, por aquí también creo que hay una capacidad que nos habla de esa descomposición y más adelante en otras secciones nos hablan de la descomposición. Muy bien. Bueno, no sé si hay dudas específicas. No sé si se dieron cuenta que ahora las actividades no nos mandan a otra página, sino ahora las actividades se abren en la misma aplicación de Coursera. Entonces ya no debemos ingresar varias veces hasta que nos funcione, sino ya aparecen ahí en Coursera. Bueno, esta es una actividad que nos da un ejemplo del sentido numérico. Entonces nos dice, si tu compañero te dice que tiene 8 veces la cantidad de plumones que tienes en tu maleta, ¿cómo puedes saber la cantidad de plumones que él tiene? Pablo dice, tendría que duplicar 3 veces seguidas los plumones que tengo en mi maleta. Adriana responde, yo tengo 12 plumones, entonces mi compañero tiene 8 por 12 plumones. Con base en las respuestas de Pablo y de Adriana, ¿qué podemos concluir sobre su desarrollo del sentido numérico? Nos da 3 opciones de respuesta. En una nos dice que Adriana ha desarrollado en mayor medida el sentido numérico, en otra nos dice que es Pablo, y en la última nos dice que tanto Pablo como Adriana están apenas iniciando el desarrollo del sentido numérico. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿O cuál seleccionaron los que ya la hicieron? Bueno. La última, profe. Adriana y Pablo están desarrollando su sentido numérico. Bueno, Tatiana nos da esa opción de respuesta. ¿Alguien más? Berenice nos dice que es Paulo. Bueno, creo que en esta actividad, si nosotros les planteamos este problema, digamos que lo fácil o, o lo que ellos harían, pues es multiplicar pues 8 por 12, ¿cierto? Pero entonces miren que Pablo me plantea algo diferente, ¿cierto? Se va por un camino diferente. Entonces, él no hace lo común, que es hacer perdón, Adriana hace la multiplicación de 8 por 12. Pablo no hace lo común, ¿cierto? Él entonces da otra estrategia y dice, tendría que duplicar 3 veces seguidas los plumones que tengo en mi maleta, ¿cierto? Y si tomamos la misma cantidad que tomó Adriana, que son 12, ¿cierto? Y me dice que lo duplique 3 veces, entonces tendría 12. Si lo duplico, 24. Si el 24 lo duplico, 48. Y si el 48 lo duplico, 96, ¿cierto? Que es lo mismo que tener 8 por 12, ¿cierto? Entonces es un camino diferente, como les mencioné en el mapa conceptual, que está tomando Pablo, ¿cierto? Entonces,
esta es la respuesta correcta. Vamos aquí a darle a enviar. Y acá nos dice correcto. Recuerden que cada una de estas actividades nos da una realimentación. ¿Listo? Bueno, creo que con esta actividad ya nos queda más claro pues qué es el sentido numérico. Voy a revisar por aquí el chat. Janet, Pablo, Juliet dice que Pablo, listo, muy bien. Efectivamente, esa era la respuesta correcta. Bueno, vamos con la siguiente sección. Por aquí no leí un mensaje. Berení nos dice, aún en grado sexto hay dificultades con el reconocimiento para escribir los valores, sí. Incluso no solo para escribirlos, sino también para leerlos. Listo, muy bien. Bueno, en la segunda sección tenemos el aprendizaje de los números naturales. Voy a abrir el mapa conceptual para explicarlo. ¿Listo? Ahí ya están viendo el mapa. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces el objetivo de esta sección era expresar las habilidades del sentido numérico mediante objetivos de aprendizaje. Entonces, las habilidades del sentido numérico los organizaron en 4 ejes principales. Entonces, el primer eje son las formas de representar números. En este debemos tener en cuenta las leyes del sistema decimal de numeración, que una es la sección que sigue. Mentiras, es la cuarta sección. Tenemos el uso y utilidad para expresar cantidades, resolver problemas cotidianos. Tenemos la relación de orden que se da entre los números y propiedades que relacionan los números, y acá debemos tener en cuenta, importantísimo, la relación de divisibilidad. Bueno, entonces cada uno de estos ejes eh, están dados como objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el primero, que nos habla de las formas de representar los números. Entonces, lo primero que los niños deben aprender, nuestros estudiantes deben aprender, son los nombres y la grafía de números pequeños. Deben tener acá en cuenta el sistema de numeración. Existen unas reglas, ¿cierto? Para dar los nombres y para esa grafía. Entonces, aquí tenemos diferentes formas de representar un número. Más adelante nos hablan de que tenemos un registro oral y tenemos un registro escrito, ¿cierto? Entonces, acá en este objetivo de aprendizaje, luego el estudiante debe aprender a relacionar las representaciones. Un número no lo podemos representar solamente de una manera, ¿cierto? Lo podemos representar oralmente, simbólicamente, gráficamente, por ejemplo, en la recta numérica, y manipulativamente en el ábaco y en el material multibase. El estudiante también debe aprender el uso flexible de las representaciones. Entonces debe identificar la representación que es más adecuada para dar solución a la situación, ¿cierto? Bueno, en cuanto al objetivo de aprendizaje de los usos, el estudiante debe aprender a cuantificar. Una técnica importante de cuantificar es contar, ¿cierto? Pero para contar el estudiante debe desarrollar las siguientes habilidades. Entonces debe distinguir la unidad de la pluralidad, conocer la relación biunídica que se da entre los números y los objetos contados. Entonces acá no se puede repetir ni olvidar ningún objeto. Saber que el último número que se dice al contar representa el cardinal del conjunto contado. Conocer las relaciones de inclusión jerárquica entre los conjuntos y desarrollar la idea de conservación de cantidad. Otro uso es pues la estimación y combinar estas estrategias. Este tema de cuantificar y estimar, recuerden que lo vimos en el curso anterior. El siguiente objetivo de aprendizaje es el orden de los números. Entonces el estudiante debe aprender a relacionar y a ordenar y a comparar los números naturales, ¿cierto? Y entender que esa relación me sirve para dar el lugar de un objeto en relación con otros y a comparar cantidades de magnitudes.
El siguiente objetivo es el de las propiedades. Entonces, en este los estudiantes deben aprender a, o bueno, a conocer las relaciones aditivas y las relaciones multiplicativas. Acá en las relaciones multiplicativas, pues aprenden esos criterios de divisibilidad. Entonces, el estudiante debe aprender a conocer la periodicidad de ocurrencia y la mayor medida común posible para repetir. Para el desarrollo de estos objetivos, pues como ya lo dije anteriormente, pues el estudiante va a aprender a contar y de tener en cuenta estos principios de conteo que ustedes ya conocen porque los vimos en el curso anterior. Entonces tenemos el principio de conteo de orden estable, el de correspondencia, el de binomicidad, el de cardinalidad. Aquí nos hacen falta dos, que es el de irrelevancia del orden y el de abstracción. Entonces, para que el estudiante desarrolle estos principios de conteo, estos no se dan de una vez, ¿cierto? Sino se van dando por niveles. Entonces, el primer nivel, entonces tenemos la secuencia. El estudiante recita la secuencia numérica hasta números elevados por repetición de pautas verbales, pero no hay coordinación entre objeto y número. En el siguiente nivel, que es el de cadena irrompible, ya el estudiante diferencia palabras numéricas, establece correspondencia entre objeto y número, pero no puede contar hacia atrás ni reproducir secuencia a partir de un número. En la cadena irrompible, ya el estudiante recita la secuencia a partir de cualquier número, puede contar desde una palabra hasta otra, contar hacia atrás a partir de una palabra, responder a las preguntas cuál va antes, cuál va después, qué número es mayor. Luego sigue el nivel de cadena numerable, entonces ya puede enumerar trozos de la secuencia numérica, puede contar de un número hasta otro, establecer la cantidad de las palabras entre ambas, contar una cantidad específica de palabras a partir de una dada, y el último nivel, que es el bidireccional, entonces ya automatiza la secuencia numérica hacia adelante, hacia atrás, y ya tiene la facilidad para cambiar de dirección de conteo. Entonces, miren que digamos que esto no se da de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, para que el estudiante desarrolle estos principios de conteo, pues tiene una secuencialidad, ¿cierto? Va de un nivel a otro. Que pues esto lo vemos en las etapas escolares de los chicos. Bueno, no sé si de esta sección tienen dudas de cada uno de los objetivos de aprendizaje que acabamos de ver. No sé si tengan alguna opinión al respecto. Bueno, entonces continúa. Berenice, te escucho. Hola, profe. Bueno, es una opinión. Y, Sí, por ejemplo, yo soy profe, pero de bachillerato. Yo no soy de primaria. Entonces, cuando leo el material y lo analizo con lo que hago con los muchachos, que trabajo en geometría plana, me causa mucha curiosidad que todas esas errores y cosas que se mencionan en el material que estamos estudiando, ellos aún las cometen, aún estando ya en un grado sexto. Tengo algunos estudiantes que no las hacen, que no las cometen, entonces ya entro a analizar y como a pensar en cada uno de ellos. Y es también como la forma en la que en casa trabajan con ellos, porque muchas veces los errores que ellos cometen son generados por parte también del acudiente, que tiene el error, se lo enseña y el muchacho lo trae al aula. Entonces uno se lo corrige y el padre vuelve otra vez y le inserta nuevamente el error. Entonces a veces es uno luchando contra un ciclo vicioso. sí. Entonces cada vez que yo leo el material y lo veo, eso me levanta mucha curiosidad con relación a lo que uno hace en el aula.
porque uno trata de volver a escribir el lienzo y el otro vuelve y lo raya. Entonces uno como que, ah, no. Entonces era como este comentario, profe. Sí, gracias, Benení. Bueno, por eso las etapas fundamentales para los chicos, pues es cuando están en primaria, ¿cierto? Cuando aprenden todas estas bases y claro, tenemos estudiantes que llegan incluso hasta grados superiores y todavía llegan con las mismas falencias, ¿no? Bueno, y de esos errores que tú hablas, pues es la siguiente sección, ¿cierto? Entonces, me parece importante hablar de esos errores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros dejamos una evaluación, una actividad, un quiz, y nosotros vemos el desarrollo de los estudiantes, nosotros podemos identificar cuáles son esos errores, ¿cierto? Y cuáles son esas causas. Y pues de esa manera pues podemos mitigar y ayudar para que pues ese estudiante pues ya pueda superar esa falencia, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta sección pues es reconocer los errores y pues establecer las causas pues al momento de aprender los números naturales. Los errores los organizaron en 4 categorías, entonces tenemos errores relacionados con el recitado, con la coordinación, con la conservación y con la participación. Entre los errores de recitado tenemos que el estudiante recita incorrectamente la secuencia numérica, causas, no se ha asumido el orden, memorización incorrecta, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando los niños empiezan a contar con sus deditos, ¿cierto? Entonces de pronto se saltan del 1 al 3. Entonces ese es un error relacionado con, pues, la recitación. La siguiente categoría son los ejemplos de coordinación. Entonces acá tenemos falta de coordinación, emisión de la palabra y el señalamiento del objeto. Causas, desconocimiento del principio de correspondencia 1 a 1, no saber dónde empiezan y acaban las distintas palabras numéricas. Falta de coordinación entre la emisión vocal y el movimiento de la mano, ¿cierto? Entonces, creo que en el video nos daban un ejemplo que un niño estaba contando las pelotas y contaba 2 pelotas como 4, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo, pues, de coordinación. Tenemos errores de conservación. Entonces vincula cantidad con otros atributos. Tenemos errores de partición, perdón. No lleva la cuenta correctamente. ¿Cuáles son las causas? Volver a contar algo ya contado o dejar objetos sin contar. ¿Listo? Bueno, no sé si de esta sección tengan alguna duda. Al igual que el listado de capacidades, estos errores no son estáticos, ¿cierto? Esos errores nosotros podemos encontrar muchísimos más. ¿Y cómo los encontramos? Pues cuando verificamos las actividades o los procedimientos que hacen pues los estudiantes, ¿no? Bueno, por acá hay una actividad que me parece interesante. Entonces dice, se le pidió a un escolar de primaria que contara la cantidad de puntos de las fichas de la siguiente figura y las organizara. El estudiante respondió, hay 2, 3, 4, 5, 6 y 10 puntos. De las siguientes frases, ¿cuál no caracteriza un error en que pudo incurrir este estudiante? Nos dan 3 opciones. ¿Cuál creen que es la correcta? O los que ya le hicieron, ¿cuál seleccionar? Esa era de conservación, porque contó la última como si fueran una doble ficha. Sí, pero entonces mira que nos están preguntando es, ¿cuál de estas frases no caracteriza un error?
Veamos la primera opción, nos dice, vuelve a contar los dos puntos del centro en la ficha y obtiene 10 en total. La siguiente, asume la disposición de la ficha de 8 puntos como dos fichas de 5 puntos. Y la última, salta los números al recitar la secuencia numérica y omite el 7, 8 y 9. Bueno, en este ejercicio la respuesta correcta es la última, porque nos dice salta los números al recitar la secuencia numérica y omite el 7, el 8 y el 9. Pero en la pregunta, si ustedes se dan cuenta, pues no le están pidiendo como tal recitar la secuencia numérica, sino le están pidiendo pues cuántas fichas hay en cuántos punticos hay en cada una de las fichas, ¿cierto? Entonces no está como tal recitando la secuencia numérica, sino simplemente está contando pues la cantidad de puntos que hay, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar acá para darle a enviar. Y acá tenemos la realimentación. Entonces dice saltar los números al recitar la secuencia numérica y omitir el 7, el 8 y el 9 no caracteriza un error en el que puede incurrir este estudiante. Los errores de recitado se producen cuando el escolar dice palabras numéricas en otro orden, las repite o las omite. En este caso, la secuencia que recita este estudiante está asociada al resultado de un conteo de puntos y el error justamente está en el conteo de esos puntos, pues como les estaba diciendo. Me regalan un tiempo, porfa, mientras conecto acá mi computador y se me va a descargar. Listo. Bueno, voy a volver acá. Bueno, vamos con la siguiente sección, que es el aprendizaje del sistema decimal de numeración. Voy a abrir el mapa conceptual para explicarlo. Bueno, listo. Entonces, el objetivo de esta sección es reflexionar sobre la representación de cantidades y pues el sistema decimal de numeración. Entonces recordemos que el sistema decimal de numeración pues tiene unas características. Una de estas características es el sistema de representación. En el curso anterior también nos hablaban de este sistema decimal de numeración, que después por allá de la Revolución Francesa, científicos se pusieron de acuerdo para establecer un mismo sistema, ¿cierto? Entonces, este sistema de representación, pues, es para todo el mundo, ¿cierto? Otra característica son los registros. Recuerden que, pues, tenemos un registro oral y un registro escrito, que no es lo mismo, cada uno tiene sus reglas, que son reglas sintácticas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el oral se dice de izquierda a derecha, ¿cierto? En el escrito ya tenemos otra regla, por ejemplo, que cada 3 unidades ponemos un puntito, ¿cierto? Bueno, los registros se complementan en el aprendizaje, entonces el estudiante aprende al pasar del escrito al oral o del oral al escrito. El registro oral sigue reglas de tipo aditivo multiplicativo. Entonces, cuando nosotros vamos a mencionar un número, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta pues esa posición decimal, ¿cierto? Entonces, si tengo que el número inicia en las unidades de millar, pues entonces inicio con el número que es 1000, 2000, ¿cierto? Entonces debo tener en cuenta pues la posición decimal. Eh, los estudiantes primero aprenden los números de el 0 al 9. Entonces, mediante imágenes pictóricas de la cantidad, esquemas gráficos abstractos, mediante el registro escrito, oral, como ya lo mencioné anteriormente. Para los números de 2 cifras tenemos una concepción unitaria. Las cantidades no se diferencian en cifras y palabras.
Tenemos la concepción en décadas, se separa la década de la unidad, entonces podemos representarlo. El 97, me acuerdo que era uno de los ejemplos que nos daban en el video. Entonces separamos la década, que es 90, y la unidad, que es 7, ¿cierto? Pero también tenemos la secuencia de dieces, entonces que esas son dos clases de objetos, que son los grupos de 10 y las unidades sueltas. Entonces vamos mencionando 10, 20, 30, 40, así hasta llegar al 90, y pues las unidades sueltas, que serían el 7, ¿cierto? Bueno, no sé si de esta sección tengamos dudas y esté claro. Bueno, al igual que el aprendizaje de los números naturales, Yolanda, creo que falta la importancia del conteo con material concreto en los más pequeños. Sí, totalmente de acuerdo, sí, Yolanda. Incluso creo que en el mapa anterior nos hablaban del abaco vertical y de otro material, pero sí, claro, importante un material concreto. De acuerdo. Bueno, entonces tenemos los errores y dificultades en el aprendizaje del sistema decimal de numeración. Voy a ver aquí el mapa conceptual. Bueno, entonces errores comunes, diferencias en los registros oral y escrito. Entonces tal vez lo que decimos o lo que el niño dice no es lo mismo que escribe, ¿cierto? Tenemos errores relacionados con la grafía, inversión de la grafía, recorrido de la grafía, conexión entre lo que ven y entre lo que escriben, ¿cierto? Nos daban un ejemplo que cuando el niño, por ejemplo, confunde el 6 con el 9, o por ejemplo, cuando escriben espejo, ¿cierto? Por ejemplo, el 2 lo escriben de manera inversa. Tenemos errores relacionados con el cambio de orden de las cifras, entonces regla de la escritura de izquierda a derecha, números de más de una cifra, agregar ceros al registro escrito. Pues, por ejemplo, el 91 no lo escriben como 91, sino como 91, como 901. Pasar del registro escrito al oral. Errores en el valor posicional, entonces varios dígitos, como números de cifras concatenados, y errores relacionados entre decenas y centenas. Entonces aquí debemos tener en cuenta pues el valor posicional, ¿cierto? Entonces la diferencia entre unidades, entre decenas, centenas, unidades de miles. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen dudas, inquietudes de la semana que les pueda ayudar, les pueda colaborar. No sé si tienen opiniones frente a lo que se vio. Sí, Yolanda, estos errores en los números y sus nombres también están ligados a los problemas de aprendizaje de algunos estudiantes con problemas de lenguaje y atención dispersa. Sí. Incluso cuando los niños nos entregan esos trabajos, esas actividades, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de esos problemas que tienen los niños, ¿no? Muy bien, Yolanda, de Sí, acuerdo. profe. Discúlpame, es que no encuentro la manito, pero Tranquila. entonces yo quería ahí como agregar que ahí donde uno se da cuenta de esos problemas precisamente de atención, cuando ellos están contando en sus deditos y uno se da cuenta que el niño salta los deditos, omite algunos números al pasar o los repite, entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ¡ay caramba! Este niño tiene algún problemilla de atención porque no hace muy bien su conteo en los deditos, que es lo primero en la atención primaria. Sí, señora, de acuerdo. Por eso es importante, como ya les dije, cuando a nosotros un niño nos entrega la actividad, la evaluación, sea la actividad que les hayamos dejado, es importante la realimentación, ¿cierto? Entonces podemos identificar
esos errores, ¿cierto? Y de esa manera pues podemos mitigarlos y saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque no todos los estudiantes tienen el mismo error, ¿cierto? Hay particularidades en cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, entonces voy aquí a dejar de compartir mi pantalla. No sé si tengamos otras dudas. Sé que hay personas que tienen inquietudes o no han podido solucionar o iniciar el segundo curso. No han podido dar solución a eso. Entonces, por el chat les comparto el documento de ayuda de problemas frecuentes, pues para que lo puedan revisar. Por si aún no han podido iniciar con el curso. Recuerden que si no han acabado las actividades del primer curso, todavía están a tiempo para realizarlas y para adelantarse de esas actividades. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, entonces voy a dar por finalizada la reunión. Les deseo una excelente tarde y un excelente resto de semana.